la mayoría de las universidades, tanto privadas como públicas, se dedicaron a emitir otros títulos, como ingeniero en contabilidad y auditoría. Últimamente, tecnólogos en contabilidad y auditoría. Lamentablemente, las universidades emitieron esos títulos sin apegarse a la ley de contadores. Bueno, consideramos que para el 2025 en adelante ya se promulga una nueva ley de contadores, porque en estos momentos, por ejemplo, un colegio de contadores o la Federación misma Nacional de Contadores no puede acoger en su seno a un ingeniero en contabilidad y auditoría, o a un licenciado en contabilidad y auditoría, o a un tecnólogo en contabilidad y auditoría, porque la ley de contadores no lo permite. ¿Sabe lo que pasó ahí? Mercantilizaron los títulos de contador. Así de sencillo. Televidentes de Telenorte 24, estamos con el señor contador público y presidente del Instituto de Ciencias Contables, acá con la sede en Guayaquil, el señor contador Genaro Bastidas. Presidente, un gusto volverlo a ver acá en el despacho de la entidad que usted representa. ¿Cómo avanzan las gestiones, el engrandecimiento de esta entidad? Buenos días. Buenos días. Bien, le agradezco por su entrevista. Bueno, nosotros estamos en permanente actualización de conocimientos de los colegas, y no solamente afiliados a nuestra institución, sino de todo lo que es el gremio contable a nivel nacional. Nosotros pues mantenemos contactos a nivel nacional. Aquí las instalaciones donde estamos en estos momentos es la sede nacional del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, que es el organismo técnico representativo de la profesión de contaduría pública aquí en el país. Se siguen sumando nuevos profesionales, en este caso los jóvenes que van saliendo de las universidades y obviamente buscan quien nos cobije, quien nos ampare dentro de esa lucha como profesionales que ya también comienzan a dar sus primeros pasos. Bueno, le diré que hay algo que lamentablemente es una desventaja para todos los profesionales, que es el hecho de que no existe la obligatoriedad de afiliación, y eso ha repercutido en todos los gremios de profesionales y con mayor razón el nuestro, porque nosotros, los contadores, tenemos una ley en el país, que es la ley de contadores, y que en su debido momento, esta ley tiene más de 60 años, en su debido momento nosotros para ejercer la profesión teníamos que obtener una credencial, un registro nacional para llevar la contabilidad de los negocios. Pero lamentablemente desde hace muchos años, mediante una serie de regulaciones, quitaron la obligatoriedad de este requisito, y eso ha repercutido en que la mayoría de los contadores no estén afiliados, no estén agremiados a los colegios provinciales, porque de acuerdo a la ley de contadores uno tenía que federarse a la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, con sede en Quito, a través de los colegios provinciales. Entonces uno tenía una credencial, y esa credencial hace aproximadamente 30, 40 años era obligatorio presentarla a los organismos de control. Por decirle, a la superintendencia de compañía, cuando uno presentaba los estados financieros, uno tenía que presentar la credencial actualizada. Ahora ya no. O sea, si no tenía la credencial, la empresa que quería contratar al contador no lo contrataba. No lo contrataba en todo caso. O le exigía que estuviera al día con la credencial, ¿no? Y obviamente ante esa exigencia pues existía la ética de parte del contador de tener actualizada la credencial. Y el título que le entrega la universidad a ese nuevo profesional no es ya el documento habilitante sin la necesidad de una credencial, porque la credencial no es el título, ¿no? Bueno, el título lo da la universidad, como todos lo conocemos, pero indudablemente que la ley, cuando fue promulgada, en su debido momento tenía una importancia tal de que era la única forma de que cuando nosotros emitimos opiniones, cuando se hace auditoría o generamos los estados financieros de la empresa, son documentos públicos. Entonces nosotros estamos con nuestra firma dando fe de la información. O sea, debe haber confiabilidad en la información que nosotros generamos, y por esa razón la obligatoriedad de hacer. Con el tiempo esto desapareció, y entonces cada cual en las respectivas provincias, en las ciudades que viven, cada cual trabaja a como dé lugar. Ahora, ese rol que tienen los contadores
de llevar el control financiero de cada empresa, de cada negocio, de los negocios que están obligados a llevar contabilidad, ¿ese rol lo tienen solamente los contadores o también lo tienen otros profesionales? No, de acuerdo a la ley de contadores vigente, porque está vigente, tiene más de 60 años de vigencia, los únicos profesionales que tienen la responsabilidad de llevar la contabilidad de los negocios de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y de las sociedades que de acuerdo a la ley de compañías están obligadas a llevar contabilidad, somos los contadores públicos y los contadores bachiller que en su momento dado egresaban de los colegios técnicos de contadores del país. De acuerdo a la ley de contadores, los dos únicos títulos legalmente reconocidos son los títulos de contador bachiller y contador público autorizado que lo entregan las universidades. Bueno, he conocido que hay economistas que a veces lideran el departamento contable. ¿El economista también puede llevar ese rol? Siempre y cuando le antecede, antes o después de que tenga su título de economista, sea contador. Bien contador bachiller o contador público. El solo hecho de ser contador público o el solo hecho de ser ingeniero comercial sin tener el título de contador no lo faculta para llevar contabilidades. No es un profesional idóneo. Y acá en el Ecuador, ¿cómo se está llevando ese respeto a la ley? ¿Sí se está permitiendo que sea solo el contador o también se le está permitiendo al contador, al comercial? Muy buena su pregunta y a los actuales momentos realmente no podemos dar fe de que se esté respetando eso, porque lamentablemente piensan quienes tienen otro título que en cierto modo relacionados con la profesión de contadores públicos, relacionados pero no son contadores públicos, piensen que están ellos en capacidad o autorizados para generar estados financieros. No, no es posible, porque la educación que recibimos los contadores públicos es exclusivamente para ser contadores públicos, para hacer análisis financiero, ser asesores, consultores empresariales, etc. No estoy desdeñando las profesiones de economistas o de ingenieros comerciales, no, pero ellos, su campo, su área de acción es otra. Pero que si ellos tienen el título de contador, obviamente que tienen derechos adquiridos y la ley les asiste en ese momento. Pero si solo tienen título de economista o solo tienen título de ingeniero comercial, eso no los faculta a ellos a llevar contabilidad. Ahora, dentro de ese proceso que lleva el contador de llevar la parte contable y luego presentar los informes contables a la superintendencia de compañías, en ese momento cuando detecta la superintendencia o la autoridad que el que firma no es contador y es solo economista o es solo ingeniero comercial, ¿la autoridad está en la obligación de rechazar ese informe firmado por ese profesional? Obviamente que la autoridad de control, llámese el SRI, llámese la superintendencia de compañía por el control que hace de las compañías, deberían tener y hacer ese control ellos. Pero yo tengo mis dudas porque realmente, aun cuando una última reforma que hubo de la ley de compañías, justamente el año pasado comenzó ya una nueva forma de enviar la información financiera a la superintendencia de compañías. Uno pone el número de registro, dicen ellos, el número de registro, pero me consta y he visto ejemplos de que ponen el número de registro, no el número de registro de contador legalmente registrado en la Federación Nacional, acorde a lo que dice la ley de compañía, no, ponen un número de registro que es el que le da el CNC en los títulos. Es más, inclusive contadores mismos, sin tener la credencial o tener el registro nacional de contadores públicos o de contadores, hacen caso omiso a esto. Porque los mismos contadores, porque como no hay la obligatoriedad de estar agremiado, nosotros no somos una agremiación, no somos colegio, somos un organismo técnico de la profesión de contadora pública. Hay los colegios provinciales y hay la Federación Nacional. Lamentablemente no hay ese control ahora, y porque la ley mismo no permite. Ahora, es más, en estos momentos, y lamentablemente desde el año 2019 y 20, está en la Asamblea una reforma a la ley de contadores, que ahí está
como quien dice, estancada. ¿Y esa reforma busca fortalecer el rol del contador o lo debilita? No, nosotros estamos a través de esa ley, inclusive vamos a proponer otra reforma porque los tiempos van cambiando. Por decirle, o sea, el problema que existe de siempre, en estos momentos, la ley de contadores actual, solo reconoce los títulos de contador y contador bachiller y contador público. Nada más. Eso reconoce la ley. La ley. Ya. Sin embargo, en el país desde hace más de 20 años, la mayoría de las universidades, tanto privadas como públicas, se dedicaron a emitir otros títulos, como ingeniero en contabilidad y auditoría. Últimamente, tecnólogos en contabilidad y auditoría. Mire lo que estoy diciendo, ingeniero en contabilidad y auditoría, tecnólogos en contabilidad y auditoría. Los invisibilizan. Pero en ninguna parte dice contador público. Y eso los va marginando. Los invisibiliza también. O sea, no solamente que se los margina. Lamentablemente, las universidades emitieron esos títulos sin apegarse a la ley de contadores. Bueno, los títulos son autorizados por la... por este organismo de control. Sí, pero lamentablemente no se apegan a lo que dice la ley de contadores. Exactamente. ¿Y cuál ha sido su rol como presidente de un gremio que representa los intereses justamente de los contadores? Bueno, les comento lo siguiente, que la misión fundamental de reformar la ley de contadores y todo eso es de la Federación Nacional. Sin embargo, nosotros guardamos cordiales relaciones con la Federación Nacional y como instituto hemos hecho propuestas de reformas a la ley de contadores, que consideramos que en este gobierno transitorio de corto tiempo no va a pasar nada en la Asamblea con tantos otros problemas que tiene. Consideramos que para el 2025 en adelante ya se promulga una nueva ley de contadores, porque en estos momentos, por ejemplo, un colegio de contadores o la Federación misma Nacional de Contadores no puede acoger en su seno a un ingeniero en contabilidad y auditoría, o a un licenciado en contabilidad y auditoría, o a un tecnólogo en contabilidad y auditoría, porque la ley de contadores no lo permite. No lo permite. Porque no son contadores, tiene que decir contador. Hace 20, 30, 40 años, los títulos que daban los colegios técnicos especializados en contabilidad, por decirle, hablemos del Orellana, el 28 de Mayo, la Marily Fuente, colegios técnicos de contabilidad, el Andrés Mateo, inclusive mercantil, daban los títulos contador, bachiller en ciencias de comercio y administración. Esa palabrita es un título, contador. Y antiguamente, de mi época mismo inclusive, daban los títulos de contador público, bachiller en ciencias de comercio y administración. O sea, esos títulos de contador y contador público son derechos adquiridos que los hemos venido restaurando a través de los años. Luego las universidades han comenzado a dar los títulos. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Guayaquil, hasta hace unos 5 o 6 años atrás, daba los títulos de contador público autorizado. Así dice el título, contador público autorizado. Textualmente, eso es el título correcto para la profesión de contador público. ¿Qué le dice usted a la presidenta o presidente del Consejo de Educación Superior, el CES, que es el organismo que autoriza qué títulos son o qué carreras son las que se pueden poner en vigencia en las universidades? Incluso le comento que es tal el desorden, por no decir otra expresión. ¿Desorden de parte de quién? Diríamos de la autoridad competente. De las autoridades, por decirlo, para no personificar. Por ejemplo, la profesión nuestra es de contaduría pública, La función que hagamos es la que nos dice que somos contadores o que somos auditores. Siempre somos contadores. El título es contador público autorizado. Que dependiendo de la función, yo puedo ser contador general de una empresa o puedo ser auditor de la empresa. Pero el título es uno. Pero la base es contador. El contador. Sin embargo, veamos que ahora dan títulos de auditor en riesgo, auditor en no sé qué, auditor en no sé cuánto. O sea, se dispararon todos los títulos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los últimos 5 años? La misma institución, organismo de educación superior, cambió el esquema ahora. Ya no hay títulos de contadores públicos autorizados en las universidades. Ahora son licenciados en contabilidad y auditoría. Así son los títulos. Pero estas personas o estas autoridades nunca revisaron la ley de contadores, porque la ley existe. Claro, no ha sido reformada. No ha sido reformada. La ley existe y está vigente. Con cierta, diríamos yo,
que ciertos detalles que caducaron. detalles que dijeron que eran inconstitucionales, pero la ley en sí está vigente. Ahora, este desorden, ¿en qué gobierno se comienza a dar? ¿En el de Correa, el de Moreno, el de Lazo? Bueno, yo no podría indicarle específicamente en qué gobierno, porque lamentablemente hace más de 20, 30 años las universidades se dispararon a comenzar a dar títulos de diferente. Solo por decirle que este desorden creó hasta una discriminación ¿Contra? dentro de los mismos profesionales contables. Porque, por ejemplo, mientras la Universidad Estatal de Guayaquil, porque nosotros la conocemos y estamos aquí al frente, da el título de contador público autorizado, fíjense, contador público autorizado. En otras universidades, especialmente de la Sierra, sin ánimo de discriminar, ni que hablen de regionalismo ni nada, daban, no sé, últimamente, títulos de contador, de doctor en contabilidad y auditoría. Título de doctor. En contabilidad y auditoría. Ya. Entonces, cuando se presentan a cubrir una vacante a alguien, ¿a quién le va a dar el título? ¿Al que tiene contador público autorizado o el que dice doctor en contabilidad y auditoría? En la Sierra tú eres doctor. El doctor, pues no. Ahora, usted comparte con ese criterio que Rafael Correa dijo en su momento. Existen carreras que se repiten con diferentes nombres, pero simplemente es una forma de disfrazar para generarle más ingresos a las universidades. ¿Sabe lo que pasó ahí? Mercantilizaron los títulos de contador. Así de sencillo. Mercantilizaron. Si la ley es clarita, si las instituciones de educación superior se hubieran percatado de la existencia, porque parece que la ignoraron o nunca supieron, de la ley de contadores que reconoce solo 2 títulos para ejercer la profesión de contador en el país, entonces no hubieran emitido licenciados, doctores, ingenieros y últimamente tecnólogos. Pero ¿qué pasó entonces con los líderes de los gremios que nunca se manifestaron para frenar eso? ¿Para se prestaron para el mercantilismo, como usted dice? Usted mismo se puede responder. No, si el problema está vigente, significa que nunca hicieron nada. Así de sencillo. Yeah. Sí, si el problema está vigente, claro. El problema está latente y vigente. Entonces es porque no hicieron nada. Y eso está afectando obviamente a quienes son contadores. Claro. Imagínese usted en estos momentos que un tecnólogo en contabilidad, y lo que es más, unas universidades hasta partieron a la profesión, porque la profesión es contaduría pública. Ese es el título de la profesión a nivel mundial, la profesión. Sin embargo, en ciertas instituciones dan el título de tecnólogo en contabilidad, tecnólogo en auditoría, es decir, la misma profesión matriz la parten. Entonces, los muchachos jóvenes piensan que, oye, ese título, y piensan que ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando los títulos de contadores públicos en las universidades son 5 años de estudios, de primero a 5º año. Los tecnólogos dan títulos de 2 años, 6 meses, 3 años, y que vayan a tener la misma posición del contador de 5 años. Entonces, entre nosotros mismos nos partieron. Pero lamentablemente, dentro de la profesión, porque la profesión nuestra hay que reconocerla, es empresarial, es patronal en cierto modo, porque nosotros llevamos las cuentas de los negocios. Claro. Eso tal vez hace que afecte que no protestemos como deberíamos protestar, ¿ya? En forma airada, utilizando algún tipo de mecanismo, porque no puede ser. Lo que sí en el interior nuestro es que nos discutimos nuestras inconformidades y decimos, sí, ¿cómo va a creer que este tecnólogo con 3 años, 2 años va a creer que nosotros que tenemos 5 años? Y lo que es otra, muchos han estudiado, por decirle X carrera, por decirle a alguien que es ingeniero comercial o economista, no son contadores, por decir, y van a obtener un título de 4º nivel. Ellos hacen, por decirle, una maestría en contabilidad y finanzas o en contabilidad y tributación, y piensan que por esa maestría van a ser contadores de empresas. Tampoco, no puede ser. Ahora, quiere decir que el Consejo de Educación Superior, el CES, ¿en qué se está fundamentando para diversificar? Y como usted dice, han partido la carrera
o el título de contador para sacar varios títulos. ¿En qué se fundamenta el CES? Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Yo desconozco a estas alturas, en estos momentos actuales, el CES y de pronto quienes los estén integrando, porque realmente lo que nosotros vemos es lo que les afecta a la profesión. Los señores del CES considero que no han tenido la precaución de revisar la ley de contadores o en su defecto convocar a los gremios o a los entes o a las instituciones relacionadas con la profesión, como es la Federación Nacional de Contadores, como es el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, porque la Federación Nacional de Contadores del Ecuador está representada por todos los colegios provinciales del país. ¿No ha habido entonces una reacción inmediata de los líderes de las federaciones, colegios de contadores? Sí lo ha habido, porque en el 2019 que se estuvo afectando, no sé si ustedes se recordarán que en el año 2019, en octubre del 2019, en plenos problemas que había de la época del gobierno del señor Moreno, los problemas que hubieron, que el país fue objeto de salvajes escenas violentas en el país, ocurre que en la Asamblea fue presentado un proyecto económico, entre comillas, pero que afectaba a nuestra profesión, porque supuestamente el ministro de entonces, en esa época, decía que para ahorrar, dice, a los negocios, para que no gasten en contador, decían que tipos de negocios no estaban obligados a llevar contabilidad. Nosotros reaccionamos y gracias a Dios tuvimos acogida en la Asamblea y fuimos escuchados, y esa parte de ese proyecto fue eliminado porque decían no están obligados a llevar contabilidad, le cambiaron y pusieron sí están obligados a llevar contabilidad. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.